Con este esquema evolutivo que acabo de sintetizar, ahora después más adelante cuando vayamos a entrar en detalle abriremos coloquios por si tenéis dudas, lo que queréis que hablemos sobre ello, pero hemos hecho mención a algo muy importante, que es una constitución sextenaria del ser humano, que está también íntimamente relacionada con la constitución sextenaria que hay en el universo y con la presencia de esa configuración de 7 que va a aparecer mucho esta tarde. Cuando acudís a tradiciones espirituales vais a encontrar el 7 por muchos sitios. A Jesús de Nazaret se le pregunta ¿cuántas veces tengo que perdonar al prójimo, maestro? Y él dice 70 veces 7. Es solamente un ejemplo. El 7 está siempre presente. En la constitución septenaria el 7 está tan presente como acabo de explicar. Y cuando hablemos de las humanidades, esto va a ser importante. Pero no solamente cuando hablemos de humanidades, sino con los pasos previos a hablar de humanidades. ¿Qué pasos previos nos quedan, diréis vosotros? ¿Qué tenemos que hablar todavía antes de empezar ya a entrar en el contexto de las humanidades? Pues tenemos que hablar de formas de vida, vamos a decir, más complejas que la propia humana. ¿Cuál es la realidad de vida más colosal que podemos entrever? Podemos imaginar que el universo es una única vida orgánica. Cabe imaginarlo. Hay científicos que están hablando de esto. En la doctrina secreta Blavatsky habla de que todo el universo es una única unidad de vida. Pero la verdad es que no sabemos nada. Podemos tener algún tipo de intuición, pero no sabemos nada. Bajando un poquito la escala, una galaxia. Se dice que hay 7.000 millones en el universo conocido. ¿La galaxia puede ser algún tipo de forma de vida? No nos olvidemos que ahora nosotros, como seres adultos, no tenemos 9 billones de células. Tenemos decenas y decenas de billones de células. Cualquiera de vosotros y yo somos un universo, entre comillas. Podemos tener, hay algunos autores que mantienen que tenemos entre 90 y 100 billones de células. Eso es un universo, inmenso lo que tenemos dentro cada uno de nosotros. Porque cada célula tiene su núcleo, cada célula tiene su membrana. En cada célula hay no menos de 100.000 genes. En cada célula. Podemos ver cada célula casi como un sistema solar, que conforman órganos que pudieran ser como galaxias o como universos, vete a saber. Es decir, cada uno de nosotros es un macrocosmos. En esa visión podríamos ver también de lo chico a lo grande, de lo de arriba a lo de abajo, que una galaxia fuera una forma de vida que tiene cientos de miles de millones de células que fueran los soles, las estrellas. La Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas. Y ahora que cada célula, que es el Sol, tuviera una serie de componentes, su sistema planetario, como las células nuestras, tienen el citoplasma, tienen la membrana, tienen los genes. Podríamos deducir de alguna manera que a lo mejor la Vía Láctea es un ser vivo, con conciencia, y que evoluciona en conciencia. Lo podríamos deducir, pero no sabemos nada. Podríamos deducir que cada sistema solar es un ser vivo, que el Sol, en nuestro caso, es un ser vivo, y que está compuesto de muchas cosas, como nosotros. Pero tampoco hay nada que nosotros por lo menos hayamos descubierto, hayamos leído, hayamos podido acceder, que dé algunas pistas al respecto. Si seguimos bajando, sí nos encontramos con un tipo de ente, con una forma de vida, que existe como tal, que evoluciona en conciencia como tal, y que sí hay algunas descripciones en algunos textos. ¿Cómo denominamos, cómo se puede denominar a esa forma de vida? Hay contradicciones en los textos en la denominación. A nosotros nos gusta denominarlo el ente supraplanetario. Y en el texto, en algún momento se hace referencia a ello,
se hablará de ente supraplanetario. El ente supraplanetario sería una forma de vida, que como es arriba es abajo, tiene parecido a nosotros, cada uno, que somos una forma de vida. ¿Nosotros qué sabemos de nosotros mismos? Pues que tenemos una constitución, una configuración, que en el esquema que estamos utilizando es escenaria. ¿Qué más sabemos de nosotros mismos? Todas las tradiciones espirituales, incluida el cristianismo original, mantienen la idea de que nuestra dimensión álmica no vive una vez, sino que vive una cadena de vidas que llamamos reencarnaciones. Sabemos de nosotros, por tanto, que tenemos una constitución sextenaria, pero que esa constitución sextenaria va modificándose en el sentido de que nuestra alma, nuestro conductor, nuestro componente superior, va encarnando, y claro, cada vez que encarnas, la configuración física, mental y emocional es distinta, es un nuevo coche. Eso es lo que sabemos de nosotros. ¿Le podemos aplicar eso al ente supraplanetario? En tradiciones es importante en ese sentido las fuentes que se utilizan en la doctrina secreta, que hace referencia a fuentes muy antiguas. No, la doctrina secreta en sí no es un libro tanto que aporte cosas nuevas, como que bebiendo de fuentes muy antiguas lo estructura, lo pone en conocimiento y lo divulga, de una forma que de alguna manera nos permita, sin necesidad de hacer un trabajo ingente, porque lo han hecho los que han redactado la doctrina secreta, ponerla a nuestra disposición. Pues bien, acudiendo a eso, podríamos deducir, y por aplicación a nosotros mismos, de que ese ente supraplanetario, en su desarrollo en consciencia, va a ir encarnando en distintas vidas. Y en cada vida tiene que haber una configuración sextenaria, que es lo que nos pasa a nosotros, que vamos encarnando en distintas vidas y en cada vida tenemos una configuración sextenaria. Cuando aplicamos esto a lo mayor del ente supraplanetario, lo que podemos encontrar en esas fuentes es que se nos dice que todo ente supraplanetario evoluciona a través de lo que en estos textos se denominan cadenas planetarias. ¿En cuántas cadenas planetarias? En 7. Posiblemente sea un esquema, pero es a donde podemos llegar para seguir avanzando. El ente supraplanetario, en su evolución en consciencia, encarna la oleada de vida que conlleva, se manifiesta en 7 cadenas sucesivas. ¿Y cada cadena qué es? Posiblemente, y aquí solamente podemos decir posiblemente, cada cadena sea un planeta. Es decir, que el ente supraplanetario no lo podemos identificar con un planeta, porque es una forma de vida que en su despliegue va encarnando en sucesivos de lo que nosotros llamamos planetas, aceptando el hecho de que hay astros planetarios que son perceptibles para los sentidos corpóreo-mentales humanos y astros planetarios que no lo son. Cuando analizamos y nos detengamos en el ente supraplanetario que tiene que ver con nosotros, estaríamos hablando de un ente supraplanetario que en su despliegue de vida, en un momento determinado, encarna en una forma de vida que es el planeta Tierra. Un ente supraplanetario que va evolucionando en consciencia y va encarnando en formas de vidas distintas. Esas formas de vida se llaman entes planetarios o cadenas planetarias. El planeta Tierra forma un planeta. Pues bien, el planeta Tierra es la manifestación, es la encarnación de una forma de vida supraplanetaria que encarna como en lo que llamamos nuestro planeta. He comentado que
aplicando el esquema septenario, el ente supraplanetario, cuando va evolucionando, va pasando por 7 cadenas. En la información que hemos podido recabar, en la información que está en este tipo de textos y de documentos, se señala que la cadena planetaria en la que nosotros estamos, asociada al planeta Tierra, es la cuarta cadena planetaria de ese ente supraplanetario. Es decir, que antes de llegar al planeta Tierra, la oleada de vida ha pasado por 3 cadenas anteriores. De las cadenas anteriores, ¿qué sabemos? De la primera y de la segunda, nada. No hay ninguna pista, no hay ninguna aportación. Tiene que ser un mundo planetario. Un mundo planetario que no tiene por qué existir ahora además. Puede ser que haya desaparecido. Porque en nuestro caso, cuando vamos encarnando, ¿qué sucede con el coche que hemos cogido en la vida anterior? Que desaparece, ¿no? Con lo que, por la misma regla B3, esta vida supraplanetaria, que va desarrollándose, desplegándose en distintas cadenas planetarias, las otras cadenas planetarias han debido, entre comillas, morir para que se produzca la reencarnación, igual que nos pasa a nosotros. Podríamos tener alguna pista de cuál fue la primera, aunque ya no esté. Podríamos tener alguna pista de cuál fue la segunda cadena, aunque ya no esté, pero no la tenemos. Sí hay indicaciones de cuál fue la previa. Sí hay indicaciones de cuál fue la previa. Que ya ha muerto, entre comillas, para que la forma de vida esté ya en la cuarta, que es la nuestra. Sí tenemos alguna pista de cuál fue la tercera. Y la verdad es que la primera vez que esto se oye, la primera vez que se lee, causa sorpresa. Porque lo que se nos narra en estos textos es que esa forma de vida, tercera cadena planetaria, tercera encarnación de esa forma de vida que va pasando y que ha sido previa a esta, y de dónde viene, porque ha sido la forma, es como mi vida anterior, como vuestra vida anterior, como la encarnación anterior de la que procede la que ahora tenemos aquí. Esa forma de vida se desplegó en un astro que conocemos nosotros con el nombre de luna. Es decir, que la luna es la forma de vida, la cadena planetaria, madre de todas las formas de vida que hay en este planeta. Cuando esto se lee por primera vez, cuando esto se escucha por primera vez, nos quedamos un poco perplejos, ¿no? Porque asociamos la luna al satélite de la Tierra. Pero por otra parte, cuando reflexionamos un poco, decimos, oye, pero es verdad que la luna tiene mucha influencia sobre la Tierra. Es satélite porque depende de nosotros, ¿no? Va con nuestros giros. Pero es verdad que influye en la naturaleza, influye en nosotros, energéticamente, en las mareas, en el ciclo biológico de la mujer, en las energías que podemos percibir en luna llena, en luna nueva, en los equinoccios, tenemos ahí una percepción de que hay una influencia de la luna. Aunque es verdad que cuando miramos a la luna y lo que conocemos de ella es que está muerta. Es lo que nos dice la ciencia, que es un astro muerto. ¿Puede ser la luna el cadáver en el que encarnó la vida que hoy está aquí? Esto es lo que se nos indica en estos textos. Y que de hecho, la dimensión álmica que hay en vosotros y en mí, o en la mayoría de los seres humanos, ha hecho su recorrido en esa forma de vida que fue la luna. Hay un tema muy interesante en el que no es momento de entrar porque nos despistaríamos del tema de las humanidades, porque todo esto vamos dirigido a llegar a las humanidades, claro. Nos despistaríamos del tema de las humanidades, que es el hecho que hoy está muy extendido en muchas afirmaciones que encontramos en muchos libros, en internet, y que también está en la doctrina secreta, y es la circunstancia de que la configuración del sistema solar hace mucho tiempo, hablamos de miles de millones de años,
no era como el actual. Os sonará, en la doctrina secreta se habla de un planeta llamado Soma. En los libros que más extendidos están ahora mismo, se le llama Taimat. No sé si a alguno suena esto de Soma o de Taimat. Lo vais a encontrar sobre todo en internet con el nombre de Taimat. ¿Qué es lo que significa ese nombre? Pues hace referencia a un momento del sistema solar donde los planetas que nosotros conocemos, Mercurio, Venus y Tierra, ese no era el orden, sino que el orden era Mercurio, Venus, Marte. Y entre Venus y Marte no había ningún astro. Entre Marte y Júpiter actualmente no hay ningún astro. Bien, en esa protohistoria del sistema solar sí había un astro. Sí había un planeta. Ese planeta parece ser que se configuró, suele pasar en la conformación de todos los sistemas solares, se configuró con los restos que siempre quedan cuando un sistema solar se conforma, se van configurando los planetas y siempre quedan restos. Y esos restos con el paso del tiempo dan lugar a un nuevo planeta. Algunos científicos lo llaman, no despectivamente, sino descriptivamente, un planeta escoria, porque es un planeta que va recogiendo trozos de lo que va quedando y finalmente lo configura como un ente planetario. Y ese ente planetario es el que estaba ubicado entre Marte y Júpiter. En esa protohistoria del sistema solar aconteció la entrada de otro astro, cuyo nombre desconocemos, y que impactó con ese planeta escoria, que impactó con Taimat. Como consecuencia de ese impacto, de ese gran objeto que venía de fuera, Taimat se vio desplazado hacia adentro, es decir, en dirección hacia el Sol, y ocupó una posición intermedia entre Venus y Marte. El planeta estaba entre Marte y Júpiter, pero debido al impacto se vio desplazado y se configuró, se introdujo en medio de la órbita entre Venus y Marte. Y no solo eso, sino que como consecuencia del impacto salieron dos planetas. No uno, sino dos, como consecuencia del golpe. Y esos dos planetas son lo que hoy conocemos como la Tierra y la Luna, que realmente, tras esta catástrofe, entre comillas, cosmogónica que aconteció en nuestro sistema solar, fueron dos astros que ocuparon posiciones intermedias entre Venus y Marte. A partir de ahí la ciencia sí tiene conocimiento, la ciencia nuestra, la actual, sí tiene conocimiento que nuestro planeta era rocoso en su origen. O sea, cuando se habla de ese planeta escoria, sí hay pistas científicas que esto lo ponen de manifiesto. Y la NASA ha investigado mucho cómo surge la vida en el planeta. Y es algo realmente curioso, porque claro, ese planeta no tenía una configuración para lo que aquí, hay tantas formas de vida, pero en fin, para lo que aquí conocemos como vida. ¿Cómo aconteció la vida en este planeta? Pues debido a que a lo largo de millones y millones y millones y millones de años, cometas y asteroides han ido chocando con el planeta. Y esos cometas y esos asteroides, los cometas, por ejemplo, tienen cola de hielo. Los cometas suelen tener una parte que es helada. Al ir chocando contra el planeta, ese hielo va originando poco a poco bolsas de agua sobre la superficie rocosa, hasta que se produce la masa crítica necesaria para que ese agua sea de la suficiente cantidad como para que empiece el ciclo de vida. Es decir, como para que por la vaporización se vayan formando ya unas nubes, una atmósfera, y ya empieza el ciclo de vaporización, de lluvia, y se pone en marcha el ciclo de vida. Este es el acercamiento que tiene hoy a la ciencia. Hay autores incluso que se plantean si ese choque de cometas fue fortuito o fue provocado por algún tipo de inteligencia. Yo de eso no sé nada, pero es una pregunta curiosa. ¿Eso fue puramente azar?
Es perfectamente posible. Estamos hablando de cientos y cientos, un proceso de cientos de millones de años, es perfectamente posible. Sabemos, lo vamos a ir repasando después, que en este planeta ha habido acontecimientos cataclísmicos enormes, de choques, de asteroides, de cometas, con lo cual no he de descartar que fuera simplemente fortuito. Pero también es verdad que puede ser que estuviera de alguna forma guiado. En fin, yo en ese tema no voy a entrar, lo dejo ahí como un tema que al que le interese que lo indague, pero que todo esto lo estoy compartiendo para poner de manifiesto el hecho de que en la configuración de vidas que va llevando a cabo ese ente supraplanetario, antes de encarnar esa vida en lo que es el planeta Tierra, hay textos y hay fuentes que nos hablan que viene de la Luna, que fue la encarnación previa de la vida que hay en este planeta. Con lo que de alguna forma la Tierra sería como la madre de la Luna sería como la madre de la Tierra. Sería la anterior vida, la anterior encarnación de la vida antes de llegar a esta cuarta cadena planetaria. Y para concluir la introducción, y ya concluimos todo lo que es la introducción y nos vamos al texto. Si esa forma de vida que estamos llamando ente supraplanetario va encarnando en distintas cadenas planetarias, en distintos entes planetarios, como nosotros vamos encarnando en distintos coches. Nuestro coche tiene una constitución sextenaria. Las cadenas planetarias en las que va encarnando el ente supraplanetario ¿tiene una constitución sextenaria? Debe tenerla. Si hay analogías, y como es arriba es abajo, tiene que tener algo que se asemeje a una composición sextenaria. Pues bien, ahora cuando entremos en el texto, vais a encontrar una denominación, un nombre que os suena, pero que tenéis que quitar por completo de eso de que os suena, que es el término globos. Aparece la palabra globos, suele estar, salvo errores que podemos tener, debe estar la G con mayúscula, pero se habla de globos. ¿Qué es eso de globos? La constitución sextenaria, en el caso del ser humano, vamos a recordarla, nos habla de 3 componentes imperecederos y de 4 perecederos, ¿verdad? Podemos percibir que esos componentes van de lo más sutil a lo más denso. El espíritu es lo más sutil que hay en nosotros. El alma universal y el cuerpo causal, alma individual, son también muy sutiles. En la constitución sextenaria después se habla de los elementos del coche, la parte mental. Es más densa que la álmico-espiritual, pero sigue siendo sutil. Después se habla del componente emocional o astral, todo lo que está ligado al mundo de las emociones. Sigue siendo sutil, pero no tanto como lo mental. Se habla de lo etérico y se habla de lo físico. Y lo físico sí es absolutamente denso, ¿verdad? Con lo que en la constitución sextenaria, tal como la podemos percibir en el ser humano, hay elementos más sutiles y elementos más densos. En el caso de la configuración de las cadenas planetarias, es decir, de los entes planetarios en los que va encarnando la supercadena o ente supraplanetario, en las cadenas planetarias, yo sé que la terminología está un poquito rara la primera vez que se escucha, pero ya nos estamos acostumbrando a lo de ente supraplanetario, ¿verdad? Bien, pues el ente supraplanetario va encarnando en entes planetarios o cadenas planetarias. Esa cadena planetaria, hoy, por ejemplo, la Tierra, o las que haya habido antes, esa cadena planetaria tiene que tener una configuración sextenaria de algún modo. Bueno, pues esa configuración sextenaria es la que se denomina globos. Y se dice que cada planeta, cada astro, tiene 7 plasmaciones, tiene 7 globos. Centrándonos en la actual, en lo que es la cadena planetaria, que es la forma de vida que conocemos como planeta Tierra, si esto es verdad, significa que hay 7 globos que se corresponden con la Tierra. Que la Tierra existe tal como nosotros la conocemos,
pero que tiene que tener 6 globos hermanos, que coexisten con ella. De la misma forma que en nosotros coexiste lo físico con lo mental, lo etérico, tienen que coexistir y tienen que estar a la vez. Cosas distintas que nosotros no lo veamos, cosas distintas que nosotros no lo percibamos. La configuración septenaria de cada encarnación del ente supraplanetario, la constitución o configuración septenaria de cada cadena planetaria se hace en lo que desde antiguo se denominan globos. Y eso significa que cada cadena planetaria, cada forma de vida encarnada del ente supraplanetario, cada cadena planetaria es un planeta, pero ese planeta se manifiesta, se plasma en 7 globos, no en 1, sino en 7. Esto nos despista tremendamente, porque decimos, como que 7 tierras, ¿dónde están las 7 tierras? Iremos a ello después. Lanzamos la idea, iremos a ello después. Pero antes de ir a ello, y de verdad, palabrita del Niño Jesús que termina la introducción, antes de ir a ello, ¿qué papel juegan los 7 globos? En el caso del ser humano, bueno, pues ya hemos visto los 7 globos en el caso de cada cadena planetaria. Porque también hubiera ocurrido, si admitimos la idea de que la cadena planetaria anterior, la encarnación anterior fue la Luna, también ahí tuvo que haber 7 globos relacionados con la Luna. Y ahora hay 7 globos relacionados con la Tierra. ¿Qué papel juega cada uno de los globos? Pues cuando hemos hablado de la evolución del espíritu y de la materia, no lo hice por pasar el rato, sino porque tiene que ver con lo que vamos a compartir ahora. Se dice que el primer globo es el constituyente más sutil de cada cadena planetaria, el primer globo. Ahí el espíritu, vamos a centrarnos ahora en el caso de la cadena planetaria Tierra, ¿vale? En la primera, entre comillas, Tierra, tendría que ser una primera Tierra muy, muy sutil, muy poco densa, donde lo espiritual tuviera mucha presencia y la materia muy poca. El segundo globo, a ver si no me caigo, ¿lo pintas tú? El primer globo tiene que ser muy sutil. El segundo globo debe seguir siendo bastante sutil, pero menos que el anterior. El espíritu se envuelve más en la materia. Ponle perfecto. Al primer globo se le suele llamar A, al segundo B, al tercero C, al cuarto D, al quinto F, al otro G, al otro A, B, C, D, F, G. Tal como ha puesto Lola en la pizarra. Si no se ve, más o menos lo podéis imaginar ahí al fondo, ¿no? ¿Cómo se ve al fondo? ¿Se ve medio qué? Es que no me quiero yo mover mucho, temo caerme. Yo no me atrevo a moverme mucho aquí. La oleada de vida, por así decir, cuando teóricamente procedente de la Luna, cuando la oleada de vida llega a esta forma de vida que es la Tierra, lo primero que configura es el globo A. El primer espacio en el que llega es al globo A. El globo A, lo tenemos aquí, decía antes que debe ser muy sutil. Mucha presencia de espíritu, escasa presencia de materia. La oleada de vida llega al globo B. El globo B se caracteriza por ser todavía bastante sutil, pero es menos sutil que el A, aunque sea más sutil que el C. El C
es más denso que el B y que el A. El espíritu sigue envolviéndose en la materia. El D es donde la envoltura del espíritu en la materia, de la conciencia en la materia, llega a su mayor punto. Es como si estuviéramos metidos ya en el batiscafo, ahí en los fondos de las fosas abisales. Es el punto de mayor inmersión. Y también, a su vez, es el punto de inflexión. Es el de mayor inmersión, pero es el punto de inflexión porque a partir de ahí la oleada de vida empieza otra vez hacia arriba. El globo E tendría parecidos con el globo C, en cuanto a su sutilidad me refiero. El globo F, que estaría en la corriente ascendente, tendría parecidos con el globo B. Y el globo G, en el que terminaría la cadena ascendente, tendría parecidos con el globo A en cuanto a la sutilidad. En el esquema que estamos planteando hay una idea muy interesante, que no es para que la creáis, pero que da que pensar, sobre la que os invitamos a indagar. Estamos hablando de un ente supraplanetario que encarna en 7 entes planetarios. Se indica que el ente conocido hoy como Luna fue el tercero y que el ente que denominamos Tierra es el cuarto y quedan 3 más. Fijaros que es curioso porque estamos hablando, según este esquema, que estamos en la 4ª cadena planetaria. Aplicando el esquema de los globos a las cadenas planetarias, estaríamos en la fase más densa del proceso. 7 cadenas planetarias, la Tierra es la 4ª. En este esquema, si estos en lugar de ser globos del planeta Tierra son las cadenas planetarias, estaríamos hablando de que estamos en la cadena 4, que es esta, que es la más densa de todas las cadenas. Y ahora que estamos en la cadena 4, ahora ya, no, esto es la cadena 4. Dentro de la cadena 4, la Tierra tal como la conocemos nosotros, es el 4º globo. Con lo que estamos en la fase más álgida, dentro de la más álgida. Dentro de la 4ª cadena, estamos en el 4º globo. Y en el 4º globo es donde la vida se despliega en 7 humanidades. En el 4º globo, la vida se despliega en 7, se despliega en muchas más cosas, pero a que a nosotros nos interesa, se despliega en 7 humanidades. Para completar esto, el último término que no sonará de nada y que vais a encontrar en el texto es el término rondas. El término rondas. El término ronda hace referencia a que la oleada de vida, esto está representando la cadena planetaria Tierra. También podría representar las distintas cadenas planetarias del ente supraplanetario. Esto representa la cadena planetaria Tierra con sus 7 globos. Pero podría representar la supercadena al ente supraplanetario en sus 7 cadenas de vida. Bien, ahora volvemos a nuestro planeta, a la cadena planetaria Tierra. 7 globos. Pues lo que en todas estas fuentes que de verdad que hemos estudiado profundamente, intentando pasarlo lo más posible por el filtro de nuestra propia indagación, y como veremos ahora en el texto, intentándolo compaginar con el conocimiento geológico histórico que tenemos a nuestra disposición, la vida no solamente va A, B, C, D, E, F, G, sino que ese recorrido lo hace varias veces. Ese recorrido lo hace varias veces. ¿Cuántas veces? ¿Lo adivináis? 7. 7 veces. Y a cada oleada de vida, cada
vuelta que da se le llama ronda. ¿Sabéis en qué ronda estamos? En la cuarta. En la cuarta. En esto se ha insistido mucho en todas estas fuentes. Es una información que, por supuesto, no tiene nadie que creerse, pero que nos puede dar pistas muy importantes sobre el punto en el que estamos. Un ente supraplanetario que va encarnando en formas sucesivas de vida, en el esquema septenario, que se le llaman cadenas planetarias, en un esquema donde el primero es más sutil, el segundo más denso, el tercero más denso, el cuarto es el más denso, el de mayor inmersión, punto de inflexión. Estamos en la cuarta cadena. Dentro de la cuarta cadena estamos en el cuarto globo. Y estando en el cuarto globo, la oleada de vida que está impulsando la vida ahora en el cuarto globo está llevando a cabo la cuarta ronda. Esto lo que nos dice es que estamos en un contexto muy denso. Ese espíritu que está en vosotros y que está en mí está llegando al fondo de las fosas abisales. El único tema que nos queda por ver es, bueno, ¿y si en el globo de la Tierra actual, cuarta cadena, cuarto globo, cuarta ronda, si hay 7 humanidades, ¿en qué humanidad estamos? ¿También estamos en la cuarta? No estamos en la cuarta. Según estas tradiciones estamos en la quinta. Podemos respirar un poquito aliviados. Nuestras almas, la vuestra y la mía, ya han pasado por eso. Por ese punto de máxima inmersión ya hemos pasado. Eso se produjo cuando el ente supraplanetario estaba en la cuarta cadena, cuarto globo, cuarta ronda, cuarta humanidad. ¿Eso dónde fue? En la Atlántida. En la humanidad previa anterior. En la previa anterior. Fue el punto más álgido de la inmersión en la materia. Hombre, la quinta tampoco es que hayamos avanzado mucho, entre comillas, pero ya no es la cuarta. No obstante, cuando avancemos ahora en el texto, vamos a encontrar un hecho que pone a esta humanidad en el eje de toda la reflexión. Es verdad que no estamos en el hoyo del hoyo del hoyo del hoyo, que empezamos ya a formar parte de una cadena ascendente que imaginaros lo que le queda. Es verdad que no somos la cuarta de la cuarta de la cuarta de la cuarta. Somos la quinta de la cuarta de la cuarta de la cuarta. O si queréis verlo en el orden lógico, 4, 4, 4, 5. No somos 4, 4, 4, 4. ¿Vale? Pero siendo cierto que no somos el 4, 4, 4, 4, cuarta cadena, cuarto globo, cuarta ronda, cuarta humanidad, sino que somos el 4, 4, 4, 5, cuarta cadena, cuarto globo, cuarta ronda, quinta humanidad. Es verdad que no somos el 4, 4, 4, sino el 4, 4, 5. Ahora veremos que esta humanidad tiene una enorme responsabilidad. Y esa humanidad incluye a todos los seres humanos. Y, de hecho, estoy convencido que esta información, que se ha empezado a divulgar fundamentalmente en lo que es la plasmación fuera de los círculos más iniciáticos, más esotéricos, a finales del siglo XIX, no se ha sacado ahora por casualidad. Porque ha habido maestros que llevan un tiempo avisando que van a llegar tiempos muy importantes. Cuando miramos hacia atrás, podemos ver que esta humanidad, la que conocemos, la que denominamos quinta, podemos barruntar o podemos creer que existió la Atlántida, pero esta que conocemos, que llamamos cuarta, tenemos datos suficientes como para saber que vivió un momento enormemente curioso entre el siglo VIII y el siglo II antes de Cristo. A los que estéis más interesados en este asunto, que es apasionante, se le conoce con el nombre de la era axial. La era axial, con X, se lo dio
un filósofo llamado Jaspers. Jasper fue un estudioso de la filosofía espectacular y tiene escrita, lo escribió en los años 30 del pasado siglo, un texto de muchos volúmenes que es la historia de la filosofía. Esta persona estudió filosofía y estudió la historia de la filosofía de un modo tremendo y nos dejó una obra magna, una obra colosal. Pues bien, estudiando la historia de la filosofía, ha habido también otros autores, pero ninguno con el nivel de Jasper, él se dio cuenta de que entre el siglo VIII y el siglo II antes de Cristo se produjo la encarnación de un montón de hombres y mujeres muy singulares, que se acumularon entre el paralelo 20 y el paralelo 40 del planeta, entre lo que hoy llamamos paralelo 20 y paralelo 40. Es decir, un ámbito geográfico relativamente pequeño. Si lo queremos poner en el mapa, estamos hablando de China, de la India y del Mediterráneo. De China, de la India y del Mediterráneo. Y ahí empezaron a encarnar almas que tendrían que ser muy avanzadas porque dieron lugar a hombres y a mujeres de una enorme sabiduría. De Buda o Lao Tse, de los profetas del ámbito judío a los filósofos griegos, del antiguo Egipto al Zoroastro, a la corriente zoroástrica en Persia, de la escuela de las 100 flores de China a todo lo que es el nacimiento del budismo, del taoísmo, etcétera, etcétera. Todo eso se produce en muy pocos siglos. Es como si en esa inteligencia que puede ser que esté detrás de todo, a esta humanidad hubiera habido un esfuerzo por aportarle mucha información, mucha sabiduría. Una sabiduría que siempre ha estado ahí, pero que estos personajes tan insignes quisieron como poner en evidencia. Es muy interesante el estudio de esto. Es muy interesante el repaso a los nombres y apellidos de tantos hombres y de tantas mujeres que en un contexto geográfico tan pequeño y en un contexto histórico, diré, hombre, son varios siglos, sí, pero eso en el contexto del desarrollo de la humanidad no es nada. Estamos hablando de un puñado de siglos, coincidieron en traer a la humanidad, en poner de manifiesto a la humanidad una enorme sabiduría. Jasper no introduce, fijaros que habla del siglo II antes de Cristo, no introduce a Jesús de Nazaret en la era axial. Es como si ese desembarco masivo de grandes almas hubiera concluido, según Jasper, en el siglo II, antes de Cristo. La figura de Jesús de Nazaret no tengo yo que descubrirla a nadie. Y Jesús de Nazaret, sin duda ninguna, hizo aportaciones muy importantes, de mucho tipo, de muchas formas. Pero con independencia de que todas las tradiciones espirituales han hablado de que hay un final de los tiempos, entendiendo el final de los tiempos no como el final del mundo, sino como el final de un ciclo que afecta a la humanidad. A eso se refieren todas las tradiciones espirituales. El cristianismo se refiere a ello. La parusía, la venida, la segunda venida. Los musulmanes lo llaman la hora. En el mundo budista, en el mundo hinduista, tiene una denominación. Los hinduistas hablan del Kali Yuga previo, ¿no? Pero no hay ningún instructor espiritual, permitidme que lo denomine así, que se moja tanto como Jesús de Nazaret. Es como si a esa enorme afloración de sabiduría que se da en la era axial, Jesús de Nazaret la completara con algunos elementos que pueden entenderse que son complementarios de lo que ya venía, pero que en algunos puntos sitúa un enfoque muy novedoso. Jesús de Nazaret se moja enormemente cuando habla del final de los tiempos. No rehúye el asunto. Es verdad que en los evangelios cristianos, en el Nuevo Testamento hay un libro que es el libro de las revelaciones, el libro del Apocalipsis, que habla de cosas como esta, ¿no?
Pero ese libro es tan alegórico, utiliza tanta simbología, que no sabemos muy bien de qué va. En cambio, a Jesús de Nazaret se le pregunta directamente por sus compañeros: Maestro, ¿cómo será el final de los días? Y en Lucas, en el Evangelio de Lucas, y sobre todo, muy especialmente en el Evangelio de Mateos, no rehúye la respuesta. Vamos a verla ahora cuando entremos en las humanidades. Pero lo que yo quiero sobre todo ahora recalcar, porque lo vamos a ver con tranquilidad, pero como punto final de esta introducción, es que Jesús de Nazaret indica que va a haber un corte. Que va a haber un corte. Que va a haber una especie de selección en un momento concreto. Cuando a Jesús se le pregunta cómo será el final de los tiempos, él habla del final de esta generación. Es una traducción correcta del lenguaje original. Habla del final de esta generación. No está hablando del final de la tierra, no está hablando del final de la humanidad, habla del final de esta generación. ¿Qué es esto de esta generación? Pero es de lo que habla. Describe, tras decir: no sabéis ni el día ni la hora, solo el Padre lo sabe, como para decir, oye, que esto no es un tema que ni los maestros más maestros lo saben. No sabéis ni el día ni la hora. Pero dice a continuación: cuando el verano esté llegando, la higuera echa hojas. Estar atentos, porque no sabiendo ni el día ni la hora, podréis percibir las señales. De la misma forma que el hecho de que la higuera eche hojas es señal de que está llegando el invierno. Estar atento a las señales. Habla de unos tiempos de desolación, habla de una gran tribulación, habla del triunfo de una bestia, y todo esto lo sitúa en un contexto donde dice que finalmente dos mujeres estarán en el molino. Una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo. Uno seguirá estando y otro dejará de estar. ¿Qué significa esto? Es para reflexionarlo mucho. ¿Qué significa esto? Se une el final de una generación, no el final de la vida, no el final del planeta, ni siquiera el final de la humanidad, de una generación, se liga a unos acontecimientos que a ninguno nos gustan en su descripción: la tribulación, la desolación, el anticristo, pero se remarca que en ese final habrá un corte. Cuando hablo de corte me refiero a que dos estarán, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Hay un corte. ¿Qué significa ese corte? ¿Qué contenidos tiene? Lo que sí sabemos es que esto no es un tema de tantos por ciento. No significa que vaya a pasar algo en términos de evolución en conciencia, donde el 50% de los seres humanos pasan y el 50% no lo pasan. Porque en la época en la que Jesús habla, las matemáticas no tenían la configuración que tienen actualmente. Y aquí hay algunas personas que saben muy bien de lo que estoy hablando. En esa época, cuando se hablaba en general, se hablaba de uno y lo que es más que uno. De uno y lo que es más que uno. Cuando se habla de dos, no se está hablando de dos. No es que haya dos, y es el 50%. Que hay un corte, sí. Que hay algún tipo de selección, sí. Pero no le apliquemos el esquema del 50%. Vamos a hacer ahora un breve descanso. Y antes de levantarnos, que tendréis la cabeza medio loca, me imagino, permitirme que sitúe otra vez el esquema, porque es donde vamos a arrancar ahora con el tema de las humanidades. Hemos hablado de que puede haber formas de vida inimaginables para nosotros en el universo. Que puede ser que el universo sea una única forma de vida,
donde todo lo que lo compone sean formas de vida dentro de esas formas de vida, como las células de nuestro organismo forman parte de nosotros. Eso lo podemos intuir, pero no sabemos nada. Podemos percibir que a lo mejor cada galaxia es una forma de vida, pero no sabemos nada. Podemos percibir que cada sistema solar es una forma de vida, pero no sabemos nada, o por lo menos nosotros no hemos llegado a saber nada tras habernos interesado mucho por esto. La única pista que tenemos, buscando la forma de vida de mayor envergadura, es esto que, por denominarlo de alguna manera, hemos denominado ente supraplanetario. En algunos textos lo llaman logos planetario. Ese texto nosotros lo hemos desechado, porque el logos es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, forma parte del origen de lo manifestado, de lo inmanifestado, no tiene nada que ver, tiene que ver con el verbo del que habla Juan en los escritos del Evangelio. Al principio fue el verbo, no tiene nada que ver el logos con esto, y no es planetario, es supraplanetario. Entonces el término logos planetario, que podéis encontrar en muchos sitios, nosotros lo borramos y hablamos de ente, una forma de vida supraplanetaria. Y es supraplanetaria porque en su desenvolvimiento conciencial va encarnando en distintos planetas, en distintas formas de vida planetarias. Cada una de esas formas de vida planetaria, que hemos hablado de 7, la hemos denominado cadenas. De las cadenas del ente supraplanetario en el que nosotros vivimos, sabiendo que en el esquema sextenario hay 7 en su proceso, sabemos que estamos en la cuarta, que en el esquema que hemos compartido significa mucha inmersión en la materia. Y ha habido autores que nos han dicho que el anterior viene de ese astro que hoy denominamos luna y que tenía configuración planetaria, y que es de donde viene la oleada de vida que llega a este globo, a este planeta. Y hablando ya de este planeta, por la constitución sextenaria hemos hablado de que tiene 7 globos. Estos globos coexisten como coexisten lo físico, lo mental, lo emocional en cada uno de nosotros. Y el globo que denominamos Tierra está aquí, en el D. Y hemos hablado finalmente que la oleada de vida da 7 vueltas dentro de este esquema y que por tanto nos encontramos en la cuarta cadena, dentro de la cuarta cadena, en el cuarto globo, y con la cuarta ronda. Y sobre el tema de las humanidades, que es lo que entraremos ahora de lleno, vamos a analizar las 7. Cuando analicemos las 7, también os adelanto que, como no puede ser de otra manera, dentro de cada humanidad, a las que también se le denominan en estos textos razas raíz. A mí me da igual, a Lola le disgusta el término, porque dice que eso de razas, que está mal visto actualmente, sobre todo después del nazismo y demás, tiene una connotación extraña, pero lo vais a encontrar también, cuando se habla de humanidades, también se habla de razas raíz. Y cada raza raíz o cada humanidad tiene subrazas. En el proceso tiene subrazas. Como no puede ser de otra forma, hay 7 subrazas. Hemos cerrado el esquema, son -10, descansamos 10 minutillos y a las 7 volvemos. Muchas gracias.